Según el Kremlin, Putin se reunió con el jefe de los mercenarios, Prigozhin, tras el levantamiento. El Kremlin anunció el lunes que el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunió con el jefe de los mercenarios Wagner, Yevgeny Prigozhin, 29 de junio, 5 días después de que el grupo marchara hacia Moscú. En una efímera rebelión, Putin invitó a 35 personas a la reunión, incluidos comandantes de unidades, y duró 3 horas. Según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Según Peskov, los comandantes de las Wagner aseguraron a Putin que sus tropas eran suyas y que seguirían luchando por él. La breve rebelión de Prigozhin, en la que los guerreros Wagner se hicieron con el control de la ciudad meridional de Rostov, supuso para Putin el desafío más grave a su control del poder desde que asumió el liderazgo principal de Rusia. El último día de 1999, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, llegó a un compromiso para resolver la situación. Desde entonces, Putin ha expresado su gratitud a sus fuerzas armadas y de seguridad por haber evitado la anarquía y el conflicto civil. Prigozhin ha declarado que el objetivo del motín no era derrocar al gobierno, sino llevar ante la justicia a los líderes del ejército y la defensa por sus errores garrafales y su conducta poco profesional en Ucrania. Según Lukashenko, Prigozhin regresó a Rusia la semana pasada, poniendo en duda la ejecución del acuerdo, y los combatientes de Wagner aún no han aceptado la oferta de trasladarse a Bielorrusia. Erdogan ha prometido reunirse con Putin para debatir la ampliación del acuerdo sobre cereales de Turquía. El lunes, el presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que hablará con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la ampliación del plazo para la entrega de grano ucraniano a través de los puertos turcos del Mar Negro, más allá de la fecha actual del 17 de julio. Erdogan dijo que espera la visita de Putin a Turquía en agosto, antes de partir para una conferencia de la OTAN en Vilna. El vicepresidente Joe Biden se presenta en el número 10. El vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha llegado al número 10 de Downing Street para reunirse con el primer ministro Rishi Sunak y hablar del conflicto en Ucrania. El viaje de Biden al Reino Unido forma parte de una gira por 3 países, que también incluye una cumbre de la OTAN en Lituania, donde los aliados expresarán su apoyo a Ucrania en su lucha contra Rusia, sin dar formalmente la bienvenida a Kiev a la Alianza de Defensa. La OTAN ha eliminado un obstáculo para la adhesión de Ucrania, según el ministro de Asuntos Exteriores del país. El lunes, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania declaró que la OTAN ya no exigirá a su país que aplique un plan de acción para la adhesión MAP con el fin de ingresar en la alianza militar. Tras largas discusiones, los países de la OTAN han acordado retirar el MAP de la mesa, mientras Ucrania trabaja para ingresar en la OTAN. En vísperas de la cumbre de la OTAN en Lituania, el ministro de Asuntos Exteriores, Dmytro Kuleba, expresó su gratitud por una decisión que se había hecho esperar y que acelerará la adhesión de su país a la alianza militar. ¿A cuántos rusos ha matado Ucrania? Por 2 razones. Es imposible determinar un número exacto de militares muertos desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Dada la intensidad del combate sobre el terreno y la propensión de ambas partes a jugar sus cartas cerca del chaleco para evitar minar la moral, especialmente cuando el conflicto entra en una fase nueva y crucial. La comunicación abierta parece poco probable, especialmente para el Kremlin. Admitir las elevadas tasas de mortalidad entre sus fuerzas supondría declarar el fracaso de la falsa batalla de Vladimir Putin para el desnazificar. Desgraciadamente para el líder ruso, que ya está sintiendo el calor en casa, debido al intento de rebelión de los mercenarios del grupo Wagner. Las cosas en el estado vecino de Rusia no van según lo planeado y, de hecho, reflejan un gran error por su parte. Cada vez que se facilitan cifras strangers que sugieren un número considerable de bajas rusas, Moscú se inclina más por minimizar sus propias estadísticas, raramente ofrecidas, situando el total oficial en aproximadamente 6.000, y culpar a sus adversarios de informar deshonestamente en su contra el número de bajas rusas en Ucrania. La información revela los secretos de Moscú. El primer recuento fiable de bajas rusas en el conflicto de Ucrania sitúa el número de combatientes varones muertos en torno a 50.000. Para desvelar uno de los secretos
más celosamente guardados por Moscú. El coste humano exacto de su invasión de Ucrania. 2/2 de comunicación rusos independientes. Media Zona y Medusa. Colaboraron con un científico de datos de la Universidad Alemana de Tubinga para explotar los datos oficiales rusos. Para ello utilizaron el exceso de mortalidad, una idea estadística que cobró fuerza durante la epidemia de COVID-19 de 2009. Extrapolaron el número de varones menores de 50 años fallecidos entre febrero de 2022 y mayo de 2023, basándose en los registros de sucesiones y las estadísticas oficiales de mortalidad. Un nuevo recuento sitúa el número de bajas militares rusas en el conflicto de Ucrania por encima de las 50.000. Ucrania podría recibir pronto material de defensa alemán, según un funcionario del gobierno. Una alta fuente gubernamental en Berlín dijo el lunes que se esperan noticias cruciales sobre la transferencia alemana de material militar a Ucrania en el transcurso de la reunión de la OTAN de esta semana. El funcionario dijo que una oferta para que Kiev se una a la alianza de defensa era prematura, pero que Alemania estaba trabajando en garantías bilaterales de seguridad para Ucrania. La cumbre de la OTAN, que comienza el martes en Vilna, durará 2 días. Crimen contra la humanidad. El ataque aéreo ruso contra estudiantes ucranianos que distribuían ayuda humanitaria en una escuela. El gobernador de la región ucraniana de Zaporizhia calificó el lunes del crimen de guerra el bombardeo ruso contra una escuela del sur de Ucrania, en el que murieron 4 adultos que esperaban recibir ayuda humanitaria. El ataque del domingo en la localidad de Orikiv se saldó con la muerte de 4 personas, declaró el gobernador Yuri Malasko. Malasko afirmó, sin ofrecer pruebas, que una bomba aérea guiada había detonado en la escuela. Otras 11 personas también sufrieron heridas durante el asalto. Dijo que en el transcurso de un día, las fuerzas rusas dispararon contra 10 comunidades diferentes de la región. Moscú insiste en que no ataca zonas pobladas desde su invasión a gran escala de la vecina Ucrania. En febrero de 2022, Rusia ha sido acusada repetidamente de hacerlo. Entre otros crímenes de guerra, la Corte Penal Internacional emitió en marzo una orden de detención contra Vladimir Putin por crímenes de guerra relacionados con el secuestro de niños ucranianos. Ucrania, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia también están llevando a cabo investigaciones exhaustivas. Para ayudar en estas investigaciones, La Haya alberga el Centro Internacional para la Persecución del Crimen de Agresión contra Ucrania. Putin habló con el líder de la rebelión de Wagner Díaz. Después del levantamiento, el jefe de los mercenarios y su ejército privado protagonizaron un breve motín. Y Associated Press afirma que Putin se ha reunido con Yevgeny Prigozhin, el líder de los Wagner. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que el 29 de junio se reunieron durante 3 horas con dirigentes de la empresa militar que había formado Prigozhin. La larga enemistad de Prigozhin con la cúpula militar rusa llegó a su punto álgido el 24 de junio, cuando dirigió una rebelión armada en el país, como parte de un acuerdo para poner fin a la violenta rebelión que dirigió contra la cúpula militar rusa. El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, se trasladará a Bielorrusia, según informó el Kremlin a última hora del sábado. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fue el mediador en este acuerdo. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, declaró que Lukashenko se había prestado a intervenir entre ambas partes, con la bendición de Vladimir Putin, debido a su larga historia personal juntos, como muestra de gratitud por los servicios prestados a Rusia. En el pasado, Peskov dijo que se cancelaría el proceso penal incoado contra Prigozhin por motín armado, y que los guerreros de Wagner, que habían participado en su marcha por la justicia, no se enfrentarían a ningún castigo. Putin había amenazado anteriormente con castigar a los participantes en el motín, pero Peskov afirmó que el mayor propósito del acuerdo era prevenir la violencia. Según Ria, Prigozhin y sus últimos hombres han abandonado el cuartel militar que habían tomado en la ciudad meridional de Lestous del Don, tras las conversaciones mantenidas el lunes con el vicepresidente estadounidense Joe Biden. El primer ministro británico Rishi Sunak declaró que quiere comprometerse con sus socios a proponer una vía para que Ucrania se incorpore a la OTAN. Si bien el método concreto está abierto a negociación,
La portavoz afirmó que no era el momento adecuado para que Ucrania entrara en la OTAN, debido al conflicto con Rusia. Pero Sunak insistió en que la oposición legítima de Ucrania era dentro de la alianza. La portavoz dijo a los periodistas: queremos comprometernos con Estados Unidos y sus socios en el camino hacia la adhesión de Ucrania. El lunes, el presidente de la Cámara Alta rusa se reunió en Pekín con el presidente chino Xi Jinping y subrayó que Rusia puede contar con el hombro cálido de China en términos de cooperación futura. Según Valentina Matvienko, podemos depender de un hombro amigo, sólido y fiable en China. Al parecer, el Kremlin ha indicado hoy que la admisión de Ucrania en la alianza militar de la OTAN tendría efectos muy negativos en la arquitectura de seguridad europea, y que Rusia consideraría ese paso una amenaza que requería una reacción severa. En consecuencia, la OTAN celebrará una conferencia en Lituania el martes y el miércoles para demostrar su apoyo a Ucrania, sin dar formalmente la bienvenida a Kiev a la alianza. Reuters informó de que el lunes, el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sobre la ampliación de la OTAN, antes de la reunión de la alianza en Lituania. Ni Turquía ni Hungría han aprobado oficialmente el ingreso de Suecia en la alianza.